Y estamos de vuelta de la pausa. A esta hora nos acompaña ya el sociólogo Marcos Salamea. Él es analista político, analista social, ex catedrático de la Universidad de Cuenca, profesor emérito de esta casa de estudios. Marco, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante arrancar este diálogo con algunas reflexiones de lo que está viviendo Ecuador sobre la política ecuatoriana en un contexto en el que se avecina ya una consulta popular. Se ha dicho que para noviembre o muy probablemente para el mes de diciembre. La fecha no está definida aún. Sin embargo, el presidente de la República ha hecho llegar ya las preguntas de referendo y de consulta popular a la Corte, que deberá establecer si éstas cumplen o no con el ordenamiento constitucional, pero además con un antecedente que no podemos perder de vista y que tiene que ver con esta tensión que se ha dado entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, que ha llevado a una campaña de desprestigio, de estigmatización de los jueces y juezas de la Corte Constitucional e incluso una marcha que fue liderada por el propio presidente. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Rosana. Un saludo a las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, es preocupante lo que ha sucedido pues en la semana que termina. Uno de los elementos consustanciales del régimen democrático es lo que suele llamarse el Estado de Derecho o el régimen constitucional. Por eso es que usualmente la gente cuando habla de democracia habla de régimen constitucional o de Estado de Derecho. Eso supone que en una democracia existe la supremacía, el primado de la Constitución. Todos los actos del poder público tienen que someterse precisamente a las normas jurídicas, a las normas legales, comenzando precisamente por la ley suprema, que es la Constitución de la República. Y obviamente para garantizar que haya el cumplimiento de esas normas jurídicas, que haya el cumplimiento de las normas constitucionales y por lo tanto para que exista plena democracia en una sociedad, existe un órgano que en el caso del Ecuador se llama Corte Constitucional, antes se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, otro era Tribunal Constitucional simplemente. De tal suerte que cuando se ataca a la Corte Constitucional, se desconocen sus dictados, sus dictámenes, sus resoluciones, prácticamente nos estamos poniendo al margen de un verdadero Estado de Derecho y por lo tanto de una auténtica democracia. Entonces eso es, digamos, lo preocupante, ¿no? Yo no diría que existe una tensión o como algunos dicen una confrontación, existe más bien una agresión de un ejecutivo que no quiere someterse a los dictados constitucionales, a los dictados de las normas jurídicas, y esto ha venido creciendo, no es la primera vez. En el primer periodo del gobierno del presidente Noboa ya vimos, por ejemplo, en el marco de la campaña electoral, no pidió licencia, hizo campaña sin ningún tipo de control, no permitió que la vicepresidenta asuma lo que constitucionalmente se planeaba o se planteaba, ¿no es cierto?, el poder mientras el presidente ejercía la campaña. Quizás la Corte ahí sí fue muy permisiva y quizás dejó que el presidente crea que él puede hacer y deshacer. No vive el Ecuador una monarquía absolutista. En una monarquía absolutista, pues, el rey hace lo que quiere. Su palabra es la ley. No existe límites de control de poder. Pero un Estado moderno, en un Estado racional, en un Estado democrático, existe precisamente la Constitución como un elemento que limita el poder. Pero además de eso, una democracia significa también la existencia frente a un poder de otros poderes, para que exista una suerte, digamos, de contrapeso. Estamos refiriéndonos a la famosa doctrina de la división de poderes ya planteada hace siglos por Montesquieu, y que es un planteamiento pues, que se pone en práctica precisamente en los regímenes democráticos. Él decía de que cuando uno de los poderes se entromete en los otros poderes o quiere controlar a los otros, lo que existe como consecuencia es un abuso del poder. Para evitar ese abuso del poder tiene que haber una independencia, no una concentración del poder. Y lo que hemos visto lamentablemente es que cada vez más el gobierno actual pretende controlar todos los espacios del poder público. Ya tiene el control del órgano legislativo, ya tiene el control del órgano judicial, ya tiene el control de los órganos electorales como el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, de la Fiscalía, de la Procuraduría, etcétera, etcétera. Lo único que le falta es controlar la Corte Constitucional. Y para eso, una de las preguntas planteadas en la consulta popular es la posibilidad de enjuiciar políticamente un órgano que no es político, un órgano que es fundamentalmente técnico, jurídico, con la idea incluso de destituirles con una simple mayoría, no con una mayoría calificada,
para que, valiéndose de la mayoría que actualmente tiene el gobierno, poder poner a jueces constitucionales y además, afectos al gobierno. Marcos, sabiendo que se requiere la mayoría calificada para un juicio político a ministros, para un juicio político a otros funcionarios de Estado, y en el caso de los jueces constitucionales, que mayor rango. Claro, estarían solicitando a través de esta consulta popular la voluntad del pueblo ecuatoriano para que sea simplemente una mayoría simple la que permita la sanción y por lo tanto una destitución. Y además, yo diría, Rosana, conceptualmente hablando, ya que estamos analizando el tema de la democracia que está prácticamente cojeando en el Ecuador, otro elemento fundamental de la democracia ciertamente es que las decisiones se tomen por mayoría, pero respetando los derechos de las minorías. Caso contrario, esa democracia deviene una dictadura de la mayoría. Y también en la democracia tiene que existir digamos, la práctica, existe un conjunto de libertades, las llamadas libertades democráticas, libertad de pensamiento, libertad de expresión, de organización, de movilización, de protesta pacífica, que es lo que vemos también que está fallando en el país cuando se persigue a los opositores, del signo que sean, cuando no se permite criterios discrepantes o disidencias políticas. Entonces, es un elemento que también tiene déficit en cuanto a su acción y su práctica en el Ecuador. Y finalmente, pues un quinto elemento de un régimen verdaderamente democrático tiene que ver con la presencia de elecciones que sean libres y periódicas. Bueno, periódicas sí son, pero tienen que ser libres y equitativas o igualitarias. Vivimos en el Ecuador nosotros en el proceso electoral anterior elecciones bastante inequitativas, porque quien ejercía el poder se valía de los recursos económicos, logísticos del poder para hacer una campaña incluso anticipada, pero también una campaña en mejores condiciones frente a otros sujetos políticos, y eso sin ningún control de un tribunal contencioso electoral sometido a los dictámenes precisamente de ese gobierno. Entonces no hubo equidad y tampoco libertad plena de elección, cuando se descalificó injustificadamente a un candidato, ¿no? O incluso no hay libertad de elección cuando se usa de alguna manera una coacción psicológica, ¿no? Puede ser también física, cuando a un elector se le entrega determinada cantidad de recursos económicos, etcétera. De alguna manera hay una suerte de presión, ¿no es cierto?, en contra de una verdadera libertad de elección, una suerte de compra del voto. Entonces, todas esas cosas no fueron juzgadas, no fueron incluso procesadas por los órganos, en este caso electorales, y la democracia en el Ecuador es prácticamente cada vez menos existente y cada vez podemos hacer presente que hay la evidencia de signos autoritarios. Hay autoritarismo cuando el poder se ejerce más allá de los límites legales, ¿no? Cuando no se hace caso de la norma, pero también hay tendencias totalitarias, justamente cuando hay esa concentración de poderes y cuando incluso se busca el control de las instancias de las organizaciones sociales. Vean ustedes el último proyecto de ley que cursa en la Asamblea, la ley para de controlar a las fundaciones, fundaciones, etcétera, en otras palabras, a la propia sociedad civil, o cuando se quiere también tener quizás el monopolio de la representación política y de pronto que quede un solo partido político en el país. Cuando justamente para ligar con lo de la consulta, un planteamiento es que las organizaciones políticas ya no tengan el auspicio económico para la campaña electoral del Estado. Eso pone en desigualdad de condiciones a los actores políticos, a los partidos, a los candidatos, de tal manera que quienes vayan a tener ventaja competitiva y mayores posibilidades de ser electos son los que tienen más dinero. Es decir, partidos que representen a élites económicas, a grupos de poder económico. Mientras sectores, y que no nos sorprenda muy probablemente recursos del narcotráfico. Que además, claro, en algunos casos, pues para buscar financiamiento, ya que el Estado no da posibilidades, como ha existido hasta ahora desde el punto de vista legal, podrían haber dineros mal habidos financiando las actividades políticas, ¿no? Ya lo hay también en algunos casos, como se ha denunciado, pero esto puede agudizarse mucho más si es que el Estado justamente prescinde de ese financiamiento. Que ha habido problemas, sí, pero el problema no está en quitar el financiamiento, sino que hayan los respectivos controles y cuidados para que sea un dinero bien utilizado por los partidos, ¿no? Ahora, Marco, en todo este contexto que hemos hecho un análisis inicial respecto de lo que está aconteciendo en el país, se viene esta consulta popular y precisamente la pregunta
clave o la pregunta fuerte que se ha incluido en esta consulta es esta posibilidad de juicio político a los jueces constitucionales. No obstante, estamos incluyendo otros temas que de alguna manera sí pegan en el ciudadano, ¿no? Hemos venido debatiendo y discutiendo por un largo tiempo ya la posibilidad o la necesidad de que desaparezca o no el Consejo de Participación Ciudadana por todo lo que hemos visto en este tiempo, ¿no? Lo que ha provocado el Consejo en relación especialmente a la designación de autoridades y otros procesos y otras deficiencias, un organismo que no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado y que más bien se ha politizado profundamente lejos de lo que se requería y que incluso establece la norma. Está también el tema relacionado al número de asambleístas, pues la Asamblea Nacional es una de las instancias más desprestigiadas en el país. En los últimos años ha tenido una calificación bajísima, inferior inclusive al 5% de aceptación ciudadana, por lo que reducir el número de asambleístas podría resultar muy atractivo, sobre todo en un contexto de crisis económica, aunque eso implique no discutir en realidad la calidad de la democracia representativa y de quiénes ni cómo deberían llegar a una instancia como el Parlamento ecuatoriano. Estas son dos otras preguntas que de alguna manera podrían convocar a los ciudadanos, pero quizás aquí la pregunta pasa más bien por algo que ya hemos hablado y hemos reflexionado también, hemos analizado con usted, el hecho de que la votación es de alguna manera emocional. Bueno, quizás esto en la última consulta popular se rompió porque vimos que hubo una reflexión ciudadana especialmente sobre dos preguntas, entonces no fue todo sí o todo no. ¿Cómo ve usted la situación en este contexto y en esta coyuntura? Bueno, considerando además, Marco, que todavía faltan varios meses y en un país como Ecuador puede pasar cualquier cosa de un día para el otro. Bueno, per se la consulta popular es un instrumento de democracia participativa, ¿no? Pero cuando se usa precisamente con ese espíritu, con ese objetivo, y cuando no se usa la consulta popular como un instrumento de lograr mayor legitimidad o de incrementar la popularidad de un gobernante, como generalmente ha pasado, debe ser un instrumento de participación y no un instrumento de manipulación, como también suele pasar. ¿Considera tal vez, Marco, perdón la interrupción, que esta consulta en este momento es más bien una estrategia del gobierno para que no sigamos discutiendo todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Lo que pasa con la Corte, los temas de inseguridad que no logran resolverse, la situación de los despidos a más de 5,000 funcionarios públicos, la crisis en el sistema de salud, los cerca de 20 neonatos muertos, que en realidad son centenas en este año y en los últimos años? Entonces, más bien, no es esa estrategia que puede estar implementando el gobierno para que un poco nos olvidemos de toda esta situación, de todo esto, y empecemos a debatir precisamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Las preguntas de la consulta. Claro, o sea, es una cosa que puede resultar absolutamente tramposa, ¿no? Una suerte, digamos, de distractor. Se plantea una consulta para el 14 de diciembre, inicialmente anunciaba el presidente, y ya desde el mes de agosto estamos de aquí, entonces varios meses discutiendo sobre cómo votar sobre cada una de las preguntas, que además son preguntas que en el fondo no resuelven los problemas básicos, fundamentales, trascendentales para la gran mayoría de la población. Usted mismo señaló algunos de ellos. ¿Cómo está hoy el sistema de salud público? Absolutamente deficitario, complicado, sin medicina, sin insumos, incluso ya sin alimentación para los enfermos y para los médicos. Es una cosa terrible, bárbara, sobre la cual no se informa mucho, no se habla mucho, no se reclama mucho, ¿no es cierto? El tema de la propia vialidad, despedazada, digamos, a nivel del país, sobre todo. El Austro creo que es la prueba más fehaciente de cómo la vialidad sigue siendo un problema grave, crónico, digamos, y resuelto aquí en Cuenca. El tema, por ejemplo, del desempleo que sigue campante, la migración, el propio problema de la inseguridad. Hoy estamos asistiendo prácticamente a un primer semestre del año 2025, el más violento de toda la historia, y seguramente terminaremos el año 2025 siendo el año más violento, con más de 9,000 asesinados, y llegando a un porcentaje de 50 asesinados por cada 100,000 habitantes, ¿no? A pesar de que el gobierno ha recibido todos los apoyos, se les ha dado de parte de la Asamblea Nacional y a la consulta popular anterior. Recuerde usted,
9 de las 11 preguntas que se referían a seguridad fueron aprobadas, porque se decía que ya con eso ya se iba a resolver los problemas de la inseguridad. Se dijo también que con el aumento del IVA ya se iba a resolver el problema de la inseguridad. Y cuando la gente cuestionaba sobre el incremento del IVA, decía, ¿qué quieren? ¿Que el IVA no suba? ¿No es cierto? Entonces vamos a tener extorsiones. O extorsiones o sube el IVA. Ilusionando un poco, mintiendo, digamos así, coloquialmente a la gente, de que ya subía el IVA, se eliminaban las extorsiones. Cuando decían las extorsiones, los secuestros, según dicen los propios datos oficiales, gubernamentales de la policía, se han triplicado y en algunas provincias se ha cuadruplicado, ¿no? Entonces la situación de la inseguridad es campante y ahora ni siquiera se habla ya de asesinatos individuales, sino de masacres, y todo eso se va normalizando, se va naturalizando con una absoluta insensibilidad de parte de quienes ejercen el poder político. Frente a la muerte, por ejemplo, de esos 18 bebés por la falta de un insumo que apenas costaba $2 y un poco más, ¿no? Por desabastecimiento que viven en los hospitales, ni siquiera una nota de condolencia, nada, absolutamente, ¿no? Se vive una insensibilidad, una indolencia, pero también acompañada de una gran indolencia y apatía de la mayoría de la población, como que acostumbrada a que cada vez vivamos más mal, ¿no es cierto?, menos bien, y obviamente con un deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población ecuatoriana. Retomando incluso el tema del Consejo de Participación Ciudadana que nos han planteado como pregunta, es verdad que este consejo surgió como una idea para evitar que los órganos de control sean llenados y a esos órganos accedan designados, por ejemplo, los fiscales, los contralores, los procuradores, los jueces de las Cortes de Justicia, etcétera, sobre la base del reparto o del botín político, el reparto de la famosa troncha, como se decía también coloquialmente, ¿no? Es decir, porque la idea es despartizar y despolitizar los órganos de control del Estado, que siempre ha sido parte de la historia política del país. Sin embargo, se creó este consejo con la idea de que allá accedan los más capacitados a través de un concurso de méritos y oposición. Lastimosamente, pues terminó politizándose ese Consejo de Participación Ciudadana. Y si se politiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero se distorsionó el tema de la participación, Marco. Bueno, se ha hecho de institucionalizar la participación. Claro. Pero además ni siquiera cumplió ese papel, nunca hubo. Básicamente se dedicó a la designación de autoridades, por el tema del control de la corrupción tampoco. Exactamente, no hay control social ni participación. Básicamente al nombramiento y a designación de quienes presiden los órganos de control del Estado. Eso no funcionó, recito, porque terminó siendo este órgano también controlado por el poder político de turno. En un momento Correa, luego Moreno, luego Lasso, y ahora es controlado por el gobierno de Noboa. Pero yo creo que la solución no está en su desaparición, sino en su reestructuración, en efectivamente garantizar que existan verdaderos concursos transparentes, idóneos, eficaces. Y eso se puede hacer a través de una reforma que permita, por ejemplo, una intervención, sobre todo de la academia, de los colegios profesionales, en este caso los colegios de abogados, etcétera, ¿no es cierto?, para y con observancia internacional. Porque caso contrario, diría yo, Rosana, como la calentura no está en las sábanas, pueden haber concursos en instituciones educativas como universidades, por ejemplo. A veces dicen, no son transparentes, suprimamos entonces la universidad. No, o sea, garanticemos que hayan concursos probos. No, porque la idea, de acuerdo a la consulta popular, es que estas funciones del Consejo de Participación Ciudadana, sobre todo lo que tiene que ver con la designación de autoridades, estén en la Contraloría General del Estado, en la Defensoría del Pueblo y en la misma Asamblea Nacional. Este trata de un objetivo político clarísimo, Rosana, de parte de este gobierno. Si se aprueba esa pregunta, automáticamente ya se dice, ¿no es cierto?, en los anexos de que se suprime todos los concursos. Y que pase eso a ser, todos los órganos de control, ¿no es cierto?, comenzando de la Fiscalía, suprime el concurso, pasa a ser redesignado por la Asamblea Nacional. ¿Y quién tiene mayoría en la Asamblea Nacional? El gobierno. Directamente van a ser nombrados ya por el gobierno, a través o intermediarios por la Asamblea Nacional. Entonces, otra vez, el control del poder, dejando de lado la tan ansiada despartidización y despolitización de los órganos de control. Necesitamos, para reinstitucionalizar el país, por ejemplo, una fiscalía que no sea ni correísta, ni anticorreísta, ni novoísta, ni antinovoísta, no sea anti nada. Simplemente sea independiente, ¿no es cierto?, proba, imparcial, que es la única garantía para una verdadera justicia en el Ecuador.
Y bueno, y esto tampoco se va a resolver reduciendo el número de asambleístas. Nos preguntamos si va a mejorar la calidad de los legisladores, si va a mejorar la calidad del trabajo legislativo teniendo menos parlamentarios, cuando no se está discutiendo efectivamente lo de fondo, qué está pasando con los partidos políticos, qué está pasando con los movimientos políticos, qué está pasando con quienes están llegando a la Asamblea Nacional, que en una campaña electoral están con un movimiento, la siguiente campaña electoral alquilaron otro movimiento con una ideología además radicalmente apuesta con la que se presentaron anteriormente. Es decir, estos temas de fondo no se están discutiendo, porque si vamos a tener el mismo número de asambleístas con la calidad de los asambleístas de estos años, ¿qué estamos resolviendo? Pero el tema no es la cantidad, es la calidad, ¿no? Y la calidad, básicamente, al ser los asambleístas elegidos en representación de los partidos políticos, básicamente si los partidos políticos se deterioran o empieza una degradación también de estos, porque no tienen financiamiento, etcétera, van a funcionar maquinarias electorales financiadas, decíamos, o por dineros mal habidos o simplemente por el dinero que proviene de empresas electorales ligadas a grupos de poder económico y que no van a representar los intereses de la mayoría de la población, sino intereses de quienes les han financiado para llegar allá en calidad, digamos, de legisladores. Vamos a tener un deterioro mucho mayor de la calidad. Cada vez más vemos que hay un deterioro. Yo pienso que la Asamblea actual, por ejemplo, cuando uno escucha las intervenciones que incluso ni siquiera pueden leer bien un papel algunos legisladores, entonces uno da cuenta de que estamos terribles, ¿no? Porque además este método de votación que es en plancha, hace que quien quiera pueda llegar ya un cuarto, quinto a la lista, si es que pertenece a la lista del candidato presidencial más fuerte, llega a ser asambleísta, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la propia provincia de la SUAY, algún asambleísta que estaba rehuyendo a dar unas palabras y dar su posición respecto a un tema tan álgido y tan sensible para Cuenca y el Azuay como es el tema de Quimsacocha, ¿no? Rehuyendo, incluso presidiendo una comisión que se llama de biodiversidad y de medio ambiente. Entonces es terrible la calidad de la asamblea que tenemos, pero no es un tema de número, ¿no? Ciertamente es un tema de reestructuración de la propia representación política a través de un mejoramiento de la calidad de los propios partidos políticos, de un establecimiento de requisitos mejores y mayores para llegar a ser candidato a la asamblea. No quien quiera puede ser asambleísta, ¿no? Entonces hay formas de mejorar el órgano legislativo. Y no puede desaparecer, el tema... porque alguna gente cree que hay que desaparecer la asamblea, entonces simplemente desaparece la democracia, pues. Porque claro, hay que entender que la asamblea es un órgano legislativo, y en cualquier democracia el órgano legislativo existe, pues, junto al órgano ejecutivo. Si no, ya no estaríamos en una república, sino estaríamos en una monarquía, ni siquiera una monarquía constitucional, sino una monarquía absolutista que predominaba hace muchos siglos, ¿no? Y no se discute tampoco el tema de la militancia, el tema de la experiencia, que no solo pasa por la edad del o la asambleísta, no se discute el tema de las organizaciones políticas. Entonces simplemente decimos, digamos, podemos hablar de populismo cuando decimos vamos entonces a reducir el número de asambleístas y ya, porque la gente dice, ay, los asambleístas no hacen nada, ¿para qué estamos pagándoles a tantas personas ahí si es que realmente no están respondiendo a lo que el ciudadano y la ciudadana espera, pese a que muchos de ellos llegaron con el voto, están ahí precisamente por el voto ciudadano? Claro, hay un aprovechamiento de la deslegitimación que tiene la propia asamblea, ¿no? Bueno, en general los órganos legislativos, llámese como se llame, aquí ahora se llama asamblea, antes se llamaba congreso, en otros lados se llama cámara de representantes o parlamento, etcétera, etcétera. Generalmente no son órganos muy populares, porque son órganos, digamos, politizados, pues, ¿no? Son la representación de los partidos políticos debatiendo sobre los distintos temas que conciernen a una sociedad. Y en ese debate y en esa discusión, obviamente, pues se produce un desgaste, ¿no? Y ese desgaste, pues cuando es profuso, cuando es superlativo o grande, es aprovechado por ciertos personajes políticos, sobre todo si ocupan posiciones de poder del Ejecutivo, para endilgar al pueblo preguntas que sean, entre comillas, populares. Entonces resulta muy popular plantear reducir el número de asambleístas. Incluso sería mucho más popular que alguien dice, desaparezcamos la asamblea. La mayoría de gente que no tiene conciencia democrática va a decir, sí, estamos de acuerdo, no, que desaparezca la asamblea. Por lo tanto, que desaparezca la democracia.
Pero es que la gente un poco está optando también y quizás hay un porcentaje importantísimo de ecuatorianos y ecuatorianas que consideran que efectivamente necesitamos un gobierno autoritario, un gobierno de mano dura, alguien que tome este tipo de decisiones. Es decir, en definitiva hay un porcentaje importante de los ciudadanos y las ciudadanas que no está considerando la importancia de la democracia o está desconociendo la democracia, y quizás es por la propia historia de lo que hemos vivido, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? Porque recordemos que precisamente al gobierno de Correa se le criticaba por el hecho de que no era un gobierno que tenía prácticas muy democráticas, se le decía que era un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, los mismos que hoy a lo mejor criticaron en su momento y siguen criticando ahora en recuerdo a ese gobierno son los que están defendiendo posiciones autoritarias ahora. Entonces, uno tiene que ser coherente en general, ¿no? Si uno defiende la democracia, tiene que defenderla en cualquier momento y enfrentar los ataques a la democracia frente a cualquiera que provoque precisamente esos ataques. Yo debo aquí destacar más bien, por ejemplo, el hecho de que un expresidente de la República como el propio Osvaldo Hurtado, muy crítico de Correa, uno de los mayores críticos de ese gobierno, hoy también sea muy crítico de Noboa, por la razón de que no está respetando la Constitución, no está respetando las leyes, y como acaba de decir el propio expresidente Hurtado, se escuda, ¿no es cierto?, en el tema de que supuestamente no hay un marco jurídico adecuado para disimular o tapar la incapacidad para enfrentar el problema de la inseguridad, ¿no? Y otras personas simplemente que son de pensamiento liberal, ¿no? O gente de derecha que defiende la democracia, que vemos que es muy crítica al gobierno actual precisamente porque está haciendo de la democracia pues y de la Constitución básicamente elementos totalmente desechables, ¿no? Y respetando que en el Ecuador vivimos en democracia. Si no, perdería sentido nuestra crítica que hacemos a Maduro o que hacemos a Ortega. Justamente porque les llamamos dictadores. ¿Por qué les llamamos regímenes autoritarios? Porque supuestamente no estamos de acuerdo con el autoritarismo ni con las actitudes dictatoriales. Entonces, creo que con todos los efectos que pueda haber una democracia como la que tenemos, hay que mejorarla, hay que fortalecerla y no destruirla comenzando desde el poder político de turno. Bien, Marco, el tiempo se nos ha venido encima, quizás podríamos seguir conversando ampliamente sobre todos estos temas, pero sin duda alguna tendremos muchísimas más oportunidades. Ha sido el sociólogo Marcos Zalamea, profesor emérito de la Universidad de Cuenca. Son las 19:59.